En esta serie de videos vamos a hacer uso de estructuras de datos para ordenar información. Python utiliza las estructuras de datos de una forma distinta a como lo hace, por ejemplo, Java o C. Y vamos a ver cuáles son esas diferencias y las ventajas y las desventajas que podríamos tener con ello. Entonces vamos a ver arreglos vectores, que es vamos a definir aquí qué es para nosotros un vector, y las listas que maneja Python. Bien, en Python vamos a poder utilizar dos tipos de estructuras de datos. Lo que son las listas, que se utilizan de manera natural en el Python, que son estructuras dinámicas que permiten manejar distintos tipos de información. Podemos manejar números, ya sea enteros o con parte decimal, cadenas de caracteres, booleanos, etcétera, dentro de la misma estructura. De esta manera, en el ejemplo que vemos en pantalla, podemos tener en la primera posición del vector o de la lista, podemos tener a Pedro, luego que es una cadena de caracteres, y luego un número entero, como es el número 10, y luego un valor booleano, como es false, y luego un valor con parte decimal, como 1.5, y finalmente otra cadena de caracteres, como el nombre de Lola. Y por otro lado, podemos manejar arrays, que son estructuras que no permiten almacenar información de diferentes tipos, de tal manera que si queremos una lista o un arreglo de números enteros, entonces lo definiremos de esa manera, como números enteros, y podemos tener ahí 15, 5, 3, 4 y 9, o una lista o un arreglo con Pedro, Juan, Rosa, María y Lola, o un arreglo con valores booleanos, true, false, valores booleanos que no podríamos intercalar con otro tipo de información. Bien, Python no nos ofrece un tipo de datos específico para los arreglos. Tendremos que hacer uso de librerías. Sin embargo, haciendo uso de estas librerías, vamos a tener tres variantes disponibles. El Python List, que es la forma natural de Python de manejar arreglos, y contiene todas las funcionalidades para manejar un arreglo. Y luego el módulo de Python Array, y nos va a permitir crear matrices y manipular datos con funciones especificadas en el propio módulo Array. Y finalmente NumPy, que nos va a permitir crear matrices y que se utilizan con fines matemáticos. Vamos a ver, decíamos hace un momentito que los lenguajes como Java manejan estructuras rígidas donde tenemos un solo tipo de datos. Por ejemplo, en el ejemplo tenemos una estructura con números enteros, 15, 5, 3, 4 y 9, que tiene además una definición de un tamaño ya predefinido, es decir, no crece de manera dinámica. Sin embargo, en las listas de Python vamos a poder, utilizando la función append, vamos a poder crear listas de tamaño dinámico, de tal manera que podemos agregar elementos al final de la misma sin ningún problema y sin definir el tamaño de manera previa. Bien, Python append con listas es la manera natural. Definimos una lista como un conjunto vacío y después vamos a poder ir agregando elementos con el append. En el ejemplo definimos una lista con tres elementos, 1, 2 y 3, y luego agregamos el elemento 4, el elemento 5 y finalmente lo imprimimos. Vamos a ver cómo se hace esto. Y aquí vamos a hacer una lista cuyos elementos iniciales son el 1, el 2 y el 3. Y luego le vamos a poner aquí lista .append y vamos a agregarle el elemento número 4
y vamos a agregarle el elemento número 5. Entonces tenemos aquí y finalmente vamos a imprimirlo. Python también nos permite imprimir una lista con una sola instrucción. Lista. Vamos aquí. El Python, recordemos que es susceptible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, si le ponemos lista con mayúsculas, nos va a arrojar un error. Bien, lo guardamos y vamos a ver qué es lo que obtenemos de esto. Vamos a ver. Y aquí nos marca un error que tiene un error de sintaxis. Print lista. Ok. No estoy pidiendo que me imprima un elemento, quiero que me imprima toda la lista. Entonces no necesito ponerle los corchetes, lo guardo y aquí lo tengo. 1, 2, 3, 4, 5 y ya podría yo agregar otro elemento y aquí vamos a ponerle a Juanita y lo salvo y lo ejecuto y aquí me da 1, 2, 3, 4, 5, estos manejados como números porque no tienen comillas y aquí a Juanita como una cadena de caracteres. Podría agregar incluso un elemento con un valor booleano y le voy a poner aquí true y lo salvo y vamos a ver qué me arroja. Me arroja 1, 2, 3, 4, 5, Juanita y true. Es decir, tengo aquí la lista, es una lista dinámica, crece en tamaño y además me permite pues mezclar información de tipo entero con valores booleanos y con cadenas de caracteres e incluso si le pongo aquí 5.35 pues entonces tengo información de tipo entero, de tipo cadena de caracteres, de tipo booleano y de tipo flotante. Entonces tengo aquí revuelto todo. Bien. Esta es la primera manera en que vamos a poder tener nuestra información y luego vamos a ver esta otra. En este tenemos un módulo, utilizamos una librería, por eso tenemos aquí un import y aquí vamos a definir que el arreglo es de un cierto tipo. Por ejemplo, el D representa el tipo double o float y todos los números que estén se van a manejar de esta manera. Bien, entonces tenemos este ejemplo y vamos a implementarlo aquí. Bueno, vamos a quitar esto que habíamos ya aquí definido y vamos a tener esto que vimos en el ejemplo hace un momento. Aquí tenemos un error en las comillas estas. Es este otro tipo de comillas. Ok. Nos está marcando ahí el error evidente. Se fijan, aquí nos está marcando el error. Entonces, no es este tipo de comillas el que tenemos que utilizar. Lo guardamos y lo vamos a correr a ver qué nos muestra. Y si se fijan, aquí pusimos 1, 2 y 3. Y aquí nos lo puso como 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0. Bueno, aquí agregamos el 4 y el 5. Nos lo pone como con el formato que nosotros solicitamos, que es el tipo double o float. Bien, y aquí, bueno, hicimos la importación de la librería, del módulo de array para que podamos agregar aquí. Vamos a ver qué pasa si le ponemos un append. Y vamos a poner aquí que queremos agregar un valor booleano, por ejemplo, true. Lo guardamos, corremos y ¿qué nos puso ahí? Nos lo puso como un 1. Si lo pusiésemos como false,
lo guardamos, lo corremos y nos lo pone como 0. Entonces, para él el verdadero es 1 y el falso es 0. Y así nos lo pone. Ahora, ¿qué pasa si queremos ponerle aquí el false, pero con una cadena de caracteres? Vamos a ver qué sucede. Y nos dice que no puedo representar esta cadena de caracteres como un número real. Y entonces nos marca un error. Bien, entonces aquí definimos los arreglos con un tipo determinado y no podemos mezclar información. Ok, bien, vamos a ver la tercera forma en la que podemos representar nuestros arreglos en Python. Y este es el append utilizando NumPy. Y aquí es para realizar funciones matemáticas. Vamos a ver cómo funciona esto. Quitamos esto y vamos a... Bien, ¿qué es lo que hago aquí? Importo el NumPy. Aquí lo que hace esto es crear un arreglo de 3 elementos, empezando con el primer elemento posible, que es el 0, el 1 y el 2, y el 3 no me lo toma en cuenta. Entonces aquí X va a ser igual al arreglo de 0, 1, 2. Luego, en este vamos a imprimir este arreglo, y aquí vamos a crear en Y un arreglo con los valores entre el 10 y el 15, sin llegar a 15, va a ser 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí vamos a imprimir ese arreglo y luego aquí vamos a hacer la unión entre esos dos arreglos con el append. Al arreglo X le vamos a agregar el arreglo Y lo vamos a asignar en este resultado res. Y finalmente lo vamos a imprimir. Vamos a guardarlo y vamos a ver cómo funciona. Bien, aquí tenemos entonces la ejecución de esto. Ok. Arreglo X, 0, 1 y 2, que es lo que creamos aquí. El arreglo Y, que es 10, 11, 12, 13 y 14, que es el que creamos aquí. Y la unión de estos dos arreglos, que nos da el 0, 1, 2, 10, 11, 12, 13 y 14. Bien, tenemos estas tres opciones para poder trabajar con arreglos en Python. Sin embargo, para efectos de esta serie de videos, vamos a hacer uso de las funcionalidades naturales de Python y vamos a trabajar las listas. Sin embargo, vamos a definir que nuestras listas solamente van a contener números enteros o números en general para poder ordenarlos. Y vamos a definir entonces un tipo de datos que nosotros llamaremos vectores. Para nosotros, un vector, entonces, en esta serie de videos, un vector será una lista de Python que contiene únicamente valores de tipo entero. Bien, vamos a ver cómo implementamos esto en Python. Y entonces para eso nos vamos a nuestro código, creamos un nuevo archivo y le vamos a poner un nombre para que el Visual Studio sepa que estamos haciendo en Python. Le vamos a llamar lectura.py para que ya sepa Visual Studio y nos dé las ayudas necesarias. Bueno, entonces primero voy a decir que un vector va a ser igual a una lista vacía. Tengo aquí mi vector y luego, como yo quiero un número indeterminado, le voy a pedir al usuario que nos diga cuántos elementos quiera. Le voy a poner print
y cuántos elementos tendrá el vector. Bien, entonces lo siguiente que hago es, en una variable que se llame cuántos, voy a almacenar el valor entero de lo que me proporcione mi usuario a través del input. Bueno, ok. Y luego voy a hacer un ciclo. Como ya sé cuántos van a ser, entonces voy a utilizar un for y le voy a poner aquí un contador en el rango entre 0 y cuántos, de tal manera que empiece, si son 5, vamos a empezar en el 0, 1, 2, 3 y el 4, y el 5 ya sabemos que ese no lo toma en cuenta, entonces serán 5 elementos. Y aquí le puse contador, es contador. Bien, entonces le voy a poner aquí, puedo hacerlo de dos maneras, voy a empezar con la forma más obvia. X va a ser igual al el valor entero del input de lo que me ponga mi usuario a través del teclado, y luego le voy a poner aquí vector punto append para agregar un elemento, y voy a agregar el elemento X. Y bueno, lo voy a guardar y me voy a Python y se llama lectura.py. ¿Cuántos elementos quieres en el vector? Quiero 5 elementos, quiero el número 15, quiero el 2, el 3, el 4, el 5, y ya lo leí. ¿Qué pasa si le pongo cosas diferentes? Por ejemplo, ¿cuántos elementos quiero? 5, y yo quiero poner el valor 5.0. No puedo, porque el 5.0, como tiene este punto aquí, no puede ser procesado por la función int, y me va a marcar un error. Obviamente, si le quiero poner algún otro tipo de cosa, por ejemplo Laura, pues también me marcará un error. Bien, entonces aquí me estoy asegurando que toda la información que me dé mi usuario pues sea de tipo entero, que es como lo vamos a utilizar para esta secuencia de videos. Bien, esta es una forma de hacerlo. ¿De qué otra forma tengo de hacerlo? Pues está hacer la lectura y preguntar si quiero continuar o no quiero continuar, y de esa manera hacerlo de una manera todavía más dinámica. Vamos a dejar esta manera de capturarlo preguntando cuántos elementos tendrá el vector, y luego hacemos la lectura. Bueno, ahora, ¿cómo me aseguro yo que esto esté guardado ahí? Bueno, pues le puedo poner un print y simplemente decirle que me muestre el vector. Así, no necesito ponerle los corchetes, simplemente le pongo vector y vamos a guardarlo y vamos a ver si realmente almacenó la información. ¿Cuántos elementos quiero? 5, y le doy una serie de números aleatorios, y aquí me muestra 12, 3, 5, 64, 55 en el orden en el que los capturé yo. Ahora, aquí estoy trabajando con el vector como un solo elemento, pero para ordenarlo y para hacer algunas otras cosas yo necesito manejar los elementos de manera individualizada, cada uno de ellos por separado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, lo voy a hacer de la siguiente manera. Tengo mi vector, ya lo tengo definido. Como ahora quiero irlo recorriendo e ir tomando cada uno de los elementos por separado. Entonces, creo aquí un apuntador, y de tal manera que en el elemento 0 de este vector es el 15, y lo puedo recorrer al siguiente elemento, y este sería el número 5,
lo recorro y el siguiente elemento sería el 3, y lo recorro y el siguiente elemento es el 4, y lo recorro y el siguiente elemento es el 5. Los valores que están en la columna negra son los índices, de tal manera que cada uno de los elementos se va a identificar con un valor único del índice. El 15 es el elemento 0, el 5 es el elemento 1, el 3 es el elemento 2, el 4 es el elemento 3 y el 5 es el elemento 4. Ahora, para recorrerlo, pues voy recorriendo los valores 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, nosotros ya sabemos que para hacer eso lo podemos hacer con un for. Bien, entonces, si yo quiero imprimir de manera individual cada uno de esos elementos, entonces pues voy a utilizar un for. For, contador en el rango de 0 a cuantos, de 1 en 1, y aquí le voy a poner print, y le voy a decir que me dé el vector, pero en una posición específica. No quiero todo el vector completo, quiero el vector en una posición específica, y por eso necesito los corchetes, y le voy a decir que lo quiero en la posición dada por el contador. Y entonces cuando yo lo corra, entonces ¿cuántos elementos quiero? 5, y voy a dar los elementos aquí, y aquí me muestra el vector como una unidad, 15, 2, 3, 4 y 77, y aquí me va mostrando cada uno de esos elementos de manera individualizada. Bien, yo podría, por ejemplo, utilizar aquí un print y decirle que me muestre específicamente el vector en la posición número 3. Y bueno, vamos a ver, lo salvamos y vamos a correrlo. ¿Cuántos elementos quieres? Está mal escrito eso, pero bueno. 5, luego el 14, el 2, el 3, 77 y el 88. Y bueno, me muestra aquí como unidad, luego me hace el recorrido, 14, 2, 3, 77 y 88. Luego yo le pedí que me imprimiera la posición número 3. Bien, esta es la 0, 1, 2, 3. Entonces me imprime el número 77. Bien, si yo le pidiera aquí que me mostrara el vector en la posición 5, vamos a ver qué sucede. 5 elementos, 15, 2, 4, 77 y 88. Y aquí me dice que hay un index error porque el índice de la lista está fuera de rango. Y sí está fuera de rango porque el 5 no existe. Tengo el 0, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3 y el 4. Pero el 5 no existe, entonces aquí me va a marcar este error. Bien, finalmente, y me había olvidado que aquí hicimos la lectura en una variable. Esa es una manera de hacerlo, pero otra forma más sencilla, más elegante, sería simplemente el valor, agregarlo directamente en el append, y aquí vamos a ponerle que quiero la posición número 0. Ok, vamos a correrlo. ¿Cuántos elementos quieres? 5. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues ya me lo imprimió. Aquí como unidad, aquí elemento por elemento, y aquí me puso el elemento número 0, que fue el que yo le pedí aquí. Y bueno, entonces, en adelante vamos a utilizar esta forma de agregar elementos a nuestro vector. Recordemos que para nosotros un vector es una lista que contiene exclusivamente números.